Hola, ¿cómo está, gente de YouTube? El día de hoy crearemos una clase llamada series con las siguientes características. El siguiente tema que veremos el día de hoy es sobre interfaces. Principalmente nos pide que creemos una clase llamada series con los atributos título, número de temporadas, entregado, género y creador. Entonces empezaríamos creando la clase. Aquí tengo la clase llamada serie y los atributos que implementaría serían private, string, título, número de temporadas, entregado, el género y el creador, como nos pide aquí. Temporadas, el título, entregado, género. Después, que por defecto el número de temporadas es de 3 temporadas y el entregado es falso. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Que el número de temporadas sea una constante en la que almacene el número 3 y entregado también sea una constante donde almacene un valor de falso. Aquí tenemos entonces. Se crea de la siguiente manera: private, final, static, el tipo de dato, el número de temporadas y def, que hace referencia al defecto, valor por defecto. Es igual a 3, igual. Public, final, static, booleano, entregado def. ¿Por qué pongo booleano? Porque solo me permite almacenar valores como verdadero y falso. En este caso falso nos pide. Y el resto de los atributos serán valores por defecto según el tipo de atributo. Ya, entonces como los demás son string, 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 nos retornaría una cadena vacía. No hay inconveniente y no hay necesidad de crear una constante para ello. Ya, una vez creados los atributos, nos pasamos a los constructores. Los constructores que se implementarán serán un constructor por defecto. Acá tenemos el constructor. Antes que nada, un constructor por defecto no tiene ningún parámetro, es decir, que aquí no se va a almacenar nada, no se va a poner nada, solo retornaría los valores por defecto. En este caso tenemos el tis.título que retorna una cadena vacía, el valor por defecto. El tis número de temporada igual al número de temporadas por def, que es el valor de defecto que teníamos como constante 3. Igual, tis entregado es igual a entregado def y el valor que nos retornaría es falso, la constante. Tis.género es de tipo string, así que cadena vacía, y el creador, cadena vacía. Después nos pide que creemos un constructor con el título y creador, el resto por defecto. Entonces, de la siguiente manera, creamos entonces public serie, public para que el constructor sea público y serie es el nombre de la clase. Ya, ¿por qué ponemos string título y string creador dentro del paréntesis? Porque son parámetros, y los parámetros que nos pide aquí es que creemos un constructor con título y creador y el resto por defecto. Entonces solo ponemos el título y el creador, lo que nos retornaría en el título el valor del título mismo, y el creador igual el valor del creador, es decir, el atributo que tenemos acá al inicio, y los demás valores por defecto. En este caso, número de temporadas, ponemos el valor de defecto, que es def, igual en entregado def, y el género, como es tipo string, cadena vacía. Tenemos un constructor con todos los atributos excepto entregado. Entonces tenemos igual public, el nombre de la clase, serie, y entre paréntesis almacenamos el string título. Aquí debemos poner todos los atributos como parámetros. Entonces string título, tenemos string título, número de temporadas, género y creador. Y el entregado no le ponemos, ya que aquí nos pide que excepto entregado. Entonces seguimos. Tenemos entero, número de temporadas, string género y string creador. Ya tenemos todos los parámetros que nos está pidiendo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es solamente poner el tis.título igual título, tis.número de temporadas igual a número de temporadas, tis género igual a género, tis.creador igual creador. Son todos los atributos que hemos puesto como parámetro dentro del constructor. Y finalmente tis.entregado def, que es el valor de defecto que nos retornaría. Ya, esto de excepto entregado es que no debemos ponerle como parámetro. Aquí no está, entonces ya está hecho. Después, los métodos que se implementarán serán métodos get de todos los atributos excepto entregado y métodos set de todos los atributos excepto entregado. Bien, entonces aquí tenemos los métodos get y los métodos set. Hay una manera más fácil de crear los métodos, es solo dando un clic derecho, yéndonos a refactor, encapsular, carpetas. Y aquí tenemos el título, el número de temporadas, el entregado, género y creador. Seleccionamos en este caso el título, el número de temporadas, el género y el creador. Entregado no lo seleccionamos, ya que aquí nos pide que excepto el entregado. Entonces así mismo, ceder de título, número de temporadas, género y creador, y ponemos en refactor y nos saldría lo mismo que yo tengo acá. Ya una vez terminado eso, nos pide que sobreescribamos los métodos string. Entonces eso solamente tiene la siguiente estructura, que es public, que es público el método, el string, que nos va a retornar un valor de cadena, y toString. Esto es el toString que nos ayudaría a que cuando llamemos al método nos retorne todo lo que tenemos aquí. En este caso el título igual al tis.título, ponemos el más, que es como concatenador para que todo lo que esté en el texto se junte y nada esté por separado. Número de temporadas, el entregado, el género y el creador. Bueno, finalmente creado lo que es la clase series, nos pide que creemos ahora una clase videojuego con las siguientes características. Es el mismo procedimiento, solo que aquí en uno de los atributos, en vez de número de temporadas, tenemos horas estimadas. Entonces,
tendríamos la clase videojuego, public class videojuego, y creamos los atributos, en este caso string, título, int, horas estimadas, booleano, entregado, string, género y string, compañía, de tipo privado, para proteger muy bien los atributos de esta clase. Después tenemos que valores por defecto, las horas estimadas serán 10 horas y el entregado será falso, y el resto de atributos será valores por defecto según el tipo de atributo. De la misma forma tenemos private, final, static final, int, horas estimadas, def. El def ya sabemos que le hacemos referencia a que es un valor por defecto, solamente es un nombre, y el def es pues, para diferenciar del atributo principal que tenemos acá. Ya en este caso almacenamos 10, ya, y entregado falso, así mismo tipo booleano, entregado falso. Ya, finalmente nos pide que creemos los constructores, un constructor por defecto. Empezamos entonces con public y el nombre de la clase, en este caso videojuego. Es el mismo procedimiento, solo que acá en series teníamos que el constructor llevaba como nombre la clase serie, pero acá vamos a tener videojuego. Entonces el mismo procedimiento que tenemos título, número de tiempo, bueno, en este caso de acá eran horas estimadas, y quedaría así: título, horas estimadas def, entregado def, género y compañía. Valores por defecto, ya que el título es string, retornaría una cadena vacía en género y compañía cadena vacía. Horas estimadas ya tiene que su valor por defecto es 10 y entregado es falso, pero no podemos poner falso directamente, sino que ponemos la variable donde se almacena. Ya, tenemos que también un constructor con el título y horas estimadas y el resto por defecto, la misma dosis. Public videojuego, el string, el título y horas estimadas. Y tenemos título igual a título, horas estimadas, entregadas igual a entregado def, género y compañía. Aquí cambia porque estos dos valores de aquí tienen como parámetros del método, string, título, horas estimadas. Entonces acá nos retornaría el atributo que tenemos al inicio, título y horas estimadas, y no el valor por defecto. Ya. Igual un constructor con todos los atributos excepto de entregado. Entonces tenemos public videojuego, el nombre de la clase, string, título, horas estimadas, género y compañía. Nos pide que excepto el entregado, entonces este entregado de aquí ya no va dentro de los parámetros del método. Y creamos el tis.título, tis igual a título, tis.horas estimadas igual a horas estimadas, tis.género igual género, compañía igual compañía, y finalmente el entregado def igual a def, el valor por defecto en caso de que lo necesitemos. Ya, ahora por fin crearemos lo que son los métodos, igual los métodos get y set, el mismo proceso que seguíamos antes. Damos clic derecho en refactor, encapsular carpetas y seleccionamos las carpetas, bueno, los atributos que queremos crear, los get y set, en este caso título, horas estimadas, el entregado no, el género sí y la compañía sí. Igual setter para los atributos y refactor. Y voy a dar a cancelar porque ya los tengo creados. Y aquí tenemos los métodos get y set de cada atributo. Ya, y sobrescribe el método de toString. Creamos el toString, igual, el mismo procedimiento, public string toString, retornamos y ponemos los valores que queremos retornar. Bueno, ya una vez creado lo que son la clase series y videojuegos, nos pide que las clases como... Bueno, les voy a leer lo que dice el enunciado. Como vemos, en principio las clases anteriores no son padre e hija, pero sí tienen en común, por eso vamos a hacer una interfaz llamada entregable con los siguientes métodos. Entonces antes de hacer los métodos, crearemos una interfaz. ¿Y cómo se crea una interfaz? Es solamente dando clic derecho en el paquete que tenemos creado, donde estamos almacenando las clases del ejercicio, damos en nuevo y Java interfaz. Damos clic en Java Interfaz y aquí ponemos el nombre de entregable, como nos pide el enunciado. En este caso yo ya tengo creado, lo voy a cancelar, pero ustedes le dan en Finish. Ya, dice que creemos 3 métodos, bueno, en este caso 4 métodos. El método entregar cambia el atributo prestado a otro, entonces creamos el método. Aquí, void, ponemos void porque es un valor que no nos va a retornar nada, solo va a estar almacenado. Entregar, devolver, cambia el atributo prestado a falso. En este caso solo creamos lo que son los métodos, no ponemos nada, no ponemos ni los condicionales ni nada. En la interfaz solo generalizamos los métodos. Devolver. Y es entregado, devolver el estado del atributo prestado. En este caso tenemos que es booleano y es entregado. Después les explicaré por qué debemos poner booleano. Y finalmente tenemos que el método compare_to, objeto A, compara las horas estimadas de los videojuegos, y la C, el número de temporadas. Como parámetro que tenga un objeto, no es necesario que implemente la interfaz comparable, recuerde el uso de los casting de objetos. Entonces la estructura para el compare_to es la siguiente. Ya tenemos creada nuestra interfaz. Ahora solo necesitamos implementar los métodos anteriores en la clase videojuegos y series. Entonces quedamos en implementar los métodos anteriores en videojuegos y en series. En este caso aquí tenemos la clase videojuego. Lo único que vamos a hacer es escribir implements entregable. Lo que hace esto es que todos los métodos que tenemos acá creados en la interfaz
no servirían en la clase de videojuego. Es como implementar los métodos que tiene la interfaz a la clase. Entonces, una vez escrito implements entregable, vamos a empezar a crear los métodos dentro de la clase de videojuegos. En este caso tenemos el primer método, que es public void entregar, que nos retornaría un valor de entregada. Acá nos pide que este método de entregar cambie el atributo prestado a true. En este caso, el atributo prestado es entregado, que nos retornaría a verdadero. Después tenemos que devolver, cambio un atributo prestado a falso. Entonces tenemos que entregado es igual a falso. Public void devolver igual, entre paréntesis, abro llaves, entregado igual a falso. Y se entregado, devuelve el estado del atributo prestado. En este caso aquí utilizaremos lo que son condicionales. Y aquí les decía que vamos a poner de tipo booleano, ya que si nos retorna o si nos indica los valores que tiene el atributo de entregado, nos retornaría verdadero. En este caso dice que si devuelve el estado del atributo prestado, y que en caso de que esto no sea verdadero, nos devolvería el valor del atributo, es decir, entregado def, que es el valor por defecto que teníamos acá, que es 10, perdón, que es falso. Listo. Tenemos igual el último método, el método compartSub, objeto A, compara las horas estimadas en los videojuegos. Entonces, antes de ver o dar la explicación de este método, debemos primero crear lo que son estas constantes. Estas constantes ya los creo porque nos pide que comparemos las horas estimadas en los videojuegos. Ya, en el momento de yo crear estas variables, estas constantes, me ayudarían a identificar más rápidamente cuál es la hora estimada, cuál es la hora menor, cuál es la hora mayor y cuáles son iguales. En este caso tenemos el método en donde nos indica que int estado es igual a menor, es decir que en este estado estamos almacenando lo que es la constante menos 1. Menos 1 nos hace referencia a que es menor, mayor con el 1 y igual es el 0. Entonces acá almacenamos en estado menor. Entonces si el videojuego hace referencia a videojuego, el objeto A, entonces tenemos el condicional, que sí, horas estimadas. Las horas estimadas son las que vamos a comparar. Aquí nos pide que las horas estimadas comparemos de los videojuegos. Entonces horas estimadas es mayor en ref, que hace referencia a lo que almacenamos acá, videojuegos, .get horas estimadas. El get nos ayuda a mostrarnos todos los valores que se almacenen en horas estimadas, y en caso de que esto sí sea verdadero nos retornaría que es mayor, porque aquí el condicional es que las horas estimadas sean mayores que la referencia que hacemos acá en videojuego, la comparación. Y en caso de que esto sea falso, es falso si las horas estimadas son iguales a ref.get horas estimadas, a la referencia que se hace. Entonces nos retornaría igual. En caso de que esto sea falso, tanto la primera como la segunda condicional nos retornaría estado, que es igual a menor. Eso es lo que queremos hacer con el método compartSub.